Hay dos preguntas que en la versión 1960 es obvio que Pablo hace. La primera pregunta que Pablo hace allí es, ¿quién eres, Señor? Entonces, el Señor se presenta ahí como el Cristo glorificado o resucitado, y esa es una pregunta de identidad. Esa es una pregunta que tiene que ver con salvación. Cuando yo como pecador sé de la obra gloriosa de Cristo que ha hecho por mí, entonces yo le puedo conocer, yo le puedo amar y yo puedo venir a Él en salvación, número uno. Pero la segunda pregunta que Pablo está haciendo en ese pasaje es, ¿en qué puedo servirte? Y esa pregunta ya no tiene que ver con salvación, esa pregunta tiene que ver con servicio, tiene que ver con nuestra realidad como creyentes que hemos sido salvos y justificados, sirviendo al Señor o estando en la causa del Señor, sirviéndole. Entonces, esta mañana, antes de yo compartir y de entrar a la palabra, yo quisiera pensar en la segunda pregunta: ¿en qué puedo servirte? Uno de los regalos que como hijos de Dios tenemos cuando somos salvos es la posibilidad de servir a Dios, y esa posibilidad de servir a Dios puede verse sirviendo a otros o sirviendo de diferentes maneras en algunas realidades donde el Señor nos requiere. Entonces yo quisiera animarte a que pudieras hacerte esa pregunta el día de hoy: ¿en qué puedo servirte, Señor? Esa pregunta tiene que ver con servicio, y la verdad es que en una iglesia local y en la obra del Señor nunca hay poco que hacer, siempre hay mucho que hacer. Nunca hay poco que hacer, siempre hay mucho que hacer. Entonces yo quisiera llamarte a que te hagas esa pregunta y en respuesta a esa pregunta pudieras responder en una forma práctica y clara de servicio. No basta solo con ser llenos de la palabra, no basta solo con ser alimentados, no basta solo con ser sustentados, no basta solo con decir asisto a una iglesia donde se predica la verdad o se predica la sana doctrina. Necesitamos echar a andar todo lo que recibimos, y la manera como echamos a andar todo lo que recibimos es expresando nuestro servicio cristiano. Entonces hay varias realidades durante la semana en la que tú puedes presentar ese servicio cristiano, en el que tú puedes mostrar ese servicio cristiano. Número uno, como miembros entendemos que una primera parte de eso es reuniéndonos con el resto de hermanos en los diferentes momentos que tenemos. La reunión de oración, por ejemplo, los domingos a las 10 de la mañana, no es la reunión exclusiva de un grupo pequeño de la congregación. Yo he sacado mi estadística en las últimas semanas. No es el privilegio o no es la reunión del 20 o el 22% de la congregación. Eso pudiera parecer muy bajo. Honestamente, se cree que la Iglesia Universal viene en un 10% a una reunión de oración. Tú puedes ir a una congregación de un tamaño más o menos de 1,000 miembros, y si ellos tienen 100 personas orando, ellos están en estadística. Pero cuando tú lees de Jesús y de su ministerio de oración, claramente te vas a horrorizar. Jesús oraba, los discípulos oraban, los santos en la historia han orado. Nada avanza sin oración. Es más, lo voy a decir de esta manera: puedes tener la teología correcta, puedes tener la predicación correcta, pero si no oras, muchas verdades que vienen por medio de la palabra no van a funcionar en tu vida. Entonces quiero animarte, número uno, a que vengas a orar. Orar no te va a dar gripa, no te va a dar alergia, no te vas a infartar, no te va a dar diabetes, no. O sea, orar es para nuestro bien y para el bien de otros santos. Cuando nosotros dejamos de orar, funcionamos como un agente desanimador de los que sí oran, porque entonces los que sí oran y han orado por años dicen, bueno, fulano, sultano, manganito, nunca vienen a orar, porque yo voy a venir a orar. Entonces yo creo que no quiere ser instrumento, hermanos, de Satán, quiere ser instrumento, hermanos, de Dios, para bendecir y para animar a otros. Entonces, número uno, te animo a que te comprometas o eleves su compromiso con la oración,
¿A que eleves tu compromiso con el resto de las reuniones? Sí, esa es una parte. La segunda parte a la que quisiera animarte es las realidades de servicio que tenemos durante la semana. ¿Te has preguntado si como mujer pudieras acompañar a las hermanas que ya tienen el ministerio de ir a las prisiones y de poder presentar ese servicio delante de Dios y cumplir con ello la gran comisión? ¿Te has preguntado si pudieras acompañar a quienes ya van a un centro de rehabilitación y compartir allí el evangelio, compartir allí la fe? Bueno, he aprendido a que en el ministerio nunca puedes decir no. Nunca digas no cuando no has probado. Nunca digas no puedo cuando no lo has intentado hacer, cuando no lo has probado hacer. Entonces quisiera animarte a que si en esa pregunta que haces, ¿en qué puedo servirte?, tú te interesaras por cualquiera de esas dos alas, entonces, o cualquiera de esos dos lugares que ya mencioné, pudieras hablar con Edith Cota y pudieras, ella pudiera contestar tus dudas o tus preguntas al respecto. Esa es una primera realidad. La otra realidad es que te has preguntado si pudieras ser de beneficio en la casa hogar que visitamos todos los jueves. Bueno, nunca digas no si no has intentado hacer eso. Ahora mismo, usted sabe que este lugar es un lugar que tradicionalmente atendieron monjas por años, por décadas, y finalmente nosotros estamos en un lugar que inicia la Iglesia Católica y que ahora no hay ningún religioso dentro de ese lugar, y estamos ahí compartiendo la palabra todos los jueves, y hay un montón de trabajo, y no sé si eso fue arriesgado, pero entonces nosotros preguntamos, ya venimos los jueves, pero ¿de qué otra forma podemos ayudarles? Entonces nos abrieron una sorpresa increíble. Ayer 4 o 5 de nuestras hermanas fueron a hacer una tarea que parecía ser algo cómodo, pero cuando me enviaron el video yo veía más y más ropa. Ellos reciben, no sé si toneladas, pero una cantidad exagerada de ropa en donación, y no sé cuánto tiempo esa ropa se ha ido acumulando sin que nadie pueda hacer nada con ello. Entonces nos han abierto el día de ayer esa posibilidad de servir. Hay que seleccionar esa ropa, hay que lavar esa ropa, hay que vender esa ropa, y 5 hermanas no lo pueden hacer solas. Entonces necesitamos que tú preguntes al Señor en qué puedo servirte. A la par que nos abrieron la capacidad de hacer esta ropa, nos dieron llaves de un salón y nos dijeron, este es el salón que ustedes van a tener todos los jueves. Entonces, nunca debemos olvidar que cuando nosotros tenemos capacidad de servicio, son múltiples las formas en las que tú puedes servir. Entonces, no puedes dar una clase, está bien, hermano, entendemos tus dones. No puedes ir a una prisión, está bien, entendemos tus dones. Pero no creo que no puedas lavar ropa, que no puedas doblar ropa, o que no nos puedas ayudar a poner ropa en una bolsa, y eso también es servir al Señor. ¿Ok? Entonces, si tú quisieras ayudarnos en ese particular, te pido que al final de la reunión busques a mi esposa para poder pensar en eso. Estas son las realidades de servicio en las que podemos estar y donde tu tiempo, tu ánimo, tu aliento son bien recibidos. Y nosotros seguimos orando para que el Señor abra oportunidades de servicio a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti esta mañana porque entendemos que tu gracia es múltiple. Entendemos que tu poder es maravilloso, es sin igual, y nosotros hoy estamos delante de ti rogándote que podamos tener claridad de dónde tú nos quieres usar. No solo quieres que crezcamos, no solo quieres que nos alimentemos de tu palabra, quieres que demos de lo que hemos recibido de tu mano. Quieres que usemos nuestra mente, nuestros pies, nuestros brazos, nuestras manos, nuestra boca para ayudar, para alentar y para servir a otros. Entonces yo te pido que nuestra respuesta a esta necesidad y a esta demanda sea sí, nuestra respuesta sea quiero hacerlo, quiero glorificar al Señor, quiero bendecir al Señor con mi servicio, y pedimos que entonces tú seas glorificado en todo esto. Pedimos esto, pedimos que ahora mientras venimos a este maravilloso pasaje que nos recuerda otra vez de la justificación, solo por fe y solo por gracia, hables a nuestras vidas
y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Romanos 4, verso 9. Vamos a ir al pasaje en la parte donde quedamos la semana pasada, en la parte donde pusimos pausa, en el versículo 8, y solamente estoy volviendo a decir lo que dije la semana pasada. Una de las labores pastorales o de las labores de un pastor y maestro es ser enfático en aquello que la Biblia es enfático. Pablo está queriendo demostrar a los judíos y a los gentiles de Roma que la justificación es una doctrina importante y por eso está regresando a ella una y otra vez a lo largo de esta carta. Ahora estamos pensando en que el personaje central del capítulo 4 de Romanos es Abraham. De los 24 versos que hay ahí, solo 2 versos no hablan de él. Hay 2 versos en este pasaje que hablan de David y ahí paramos, versos 6 al 8, donde David introduce el Salmo 32 para demostrar cómo la justificación es perdonadora, cómo el alcance de la justificación es perdonar nuestros pecados, pero también he dicho que Romanos 4 está contestando 4 preguntas que el final de Romanos 3 nos dio. Ahora yo quiero regresar, contestamos la pregunta 1 y 2 la semana pasada, ahora yo quiero regresar a la pregunta 3. Es una pregunta que surge de Romanos 3, 29, 30, que dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y ya hemos dicho que la respuesta rápida de eso es que Dios realmente es el Dios de judíos y de gentiles. Si lo tenemos que decir claramente el día de hoy, Dios es Dios de chinos, japoneses, coreanos, latinoamericanos, europeos, africanos. Dios no tiene problema con las fronteras, Dios no tiene problema con la etnia, Dios no tiene problemas con las razas. Realmente Pablo está aquí demostrando que somos unidos por el único Dios en Cristo. Y al desplegar el evangelio, Pablo está sacudiendo la misma estructura del judaísmo. La estructura del judaísmo era que Dios era uno y ese Dios solamente era para ellos. Así que Romanos está demostrando que de este lado de la cruz, una vez que Jesús ha muerto en el Calvario por nosotros, no hay un impedimento real por raza, nacionalidad, sexo, edad, posición social o nivel educativo. Pablo va a mostrarnos a través de la historia de Abraham cómo Dios se manifestó a él durante su peregrinar en la tierra y nos va a llamar a seguir las huellas de Abraham. ¿En qué sentido debemos seguir las huellas de Abraham? Abraham fue un creyente. ¿Qué significa eso? Creyó a Dios cuando Dios le dio una promesa. ¿Cómo creyó Abraham? ¿O cuál era el estatus de Abraham cuando creyó? Era un injusto, era un incircunciso. Porque la justificación de eso se trata. Cuando Dios justifica a un pecador, nuestro estatus, nuestra posición, no es la mejor posición delante de Dios. Dios nos justifica siendo pecadores. Dios no nos justifica siendo santos. Dios no nos justifica con capacidades o cualidades cristianas. Dios nos justifica siendo totalmente pecadores. Así que somos llamados a creer como Abraham creyó en su historia. Y Pablo va a demostrar entonces aquí que los medios de la promesa que Dios dio a Abraham no se basan en la ley, porque la ley llegó muchos años después, se basan en la fe. Así que eso nos va a permitir entender algo antes de leer el pasaje. El pacto con Abraham es mayor que el pacto mosaico. Algunos le llaman a esto la promesa de Dios a Abraham. La promesa o el pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 12, voy a bendecirte, voy a hacer una gran nación, te voy a dar un heredero. Esa promesa es una promesa que requiere fe. Y lo que Pablo va a decir aquí en esta sección de Romanos es que ese pacto es mayor que el pacto que Dios hace con Moisés en el Sinaí, a través del cual le da una ley.
Este pacto en Abraham es un pacto basado en fe, por lo tanto, prefigura o es figura del nuevo pacto. El nuevo pacto es aquello donde tú y yo estamos de este lado de la cruz, donde se nos requiere fe. ¿Qué necesita un pecador para ser parte de ese nuevo pacto? Bueno, venir al Señor por gracia, por medio de la fe. El nuevo pacto requiere fe. Cuando nosotros escuchamos o recibimos el Evangelio, se nos requirió fe, se nos requirió creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué se le requiere a Abraham? Cree en la promesa. Pero a Moisés se le llamó y se le dio una ley. Así que nuestro pasaje nos va a ayudar a contestar una pregunta simple. ¿Cómo es la fe que justifica? ¿Cómo es la fe justificadora? ¿O cómo es la fe salvadora? Como la quieras llamar. Bueno, hay tres partes en el pasaje. Número 1, no viene por circuncisión. Número 2, no viene por guardar la ley. Número 3, esta fe que es justificadora es solo por gracia derramada en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo es la fe que realmente justifica? ¿Cómo es la fe salvadora que posee un creyente el día de hoy? Es solo por gracia sobre nuestros corazones. No es por guardar la ley, no es por tener un símbolo o un emblema religioso, sino por fe. Bueno, como es un pasaje histórico y no los quiero perder, lo voy a fraccionar en los puntos que ya mencioné. Número 1, no viene por circuncisión. Escucha lo que Pablo dice a partir del verso 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Y bueno, yo sé que he mencionado, pero la circuncisión era esta señal de pacto que había en el pueblo de Dios en Israel. El niño que nacía al 8º día era circuncidado y esa era la señal de pacto que mostraba este pacto entre la nación y Dios o entre Dios y la nación. Así que cuando Pablo habla de circuncisos e incircuncisos, habla de gente que está dentro del pacto que ha sido legislado para la nación de Israel, y los que son incircuncisos, habla claramente de aquellos que no tienen la señal de ese pacto. Así que lo que Pablo va a presentarnos en estos versos es un argumento histórico. Él va a demostrar por medio de la persona o de la figura de Abraham que hay un argumento histórico al cual somos llamados a entender. Así que a través de la historia él va a mostrar cómo la fe de Abraham fue antes que la circuncisión. Observen que Pablo toma el verso 9 y nuevamente introduce la palabra bendición o bienaventurado. Esa palabra que veíamos la semana pasada, macarismos, que habla de bienaventuranza o ensalzamiento de un hombre, específicamente en este pasaje tiene que ver con la aceptación de Dios. ¿Por qué un pecador es bendecido o por qué un pecador es bienaventurado? Porque Dios lo ha aceptado. ¿Cómo lo ha aceptado? Bueno, no porque ese pecador hizo algo, sino porque Dios
se plació a sí mismo, quiso hacerlo por su benevolencia, por su buena voluntad, por su amor para con nosotros. Así que ese estado de prosperidad, ese estado de bienestar espiritual, implica en este pasaje circunstancias favorables. Circunstancias favorables. Entonces, la mayor bendición que los justos o los justificados pueden experimentar, ¿cuál es? Bueno, David lo ha dicho en el verso 6 y 8, cuando él expresa que ha sido bienaventurado porque el Señor perdonó sus pecados, porque el Señor cubrió su maldad. Entonces, ¿cuál es la mejor bendición que un creyente puede tener? Es esta. Puedes experimentar el perdón de tus pecados de una manera real. La doctrina de la justificación es rica por este sentido y por esta razón. El pecador puede saberse perdonado no a medias, no en un 20%. El pecador puede sentirse perdonado a cabalidad. Ponlo sobre la mesa esta mañana. Cuando el enemigo viene y quiere mentirte, cuando el enemigo viene y quiere robar tu paz, cuando el enemigo viene y quiere de alguna manera hacerte tambalear, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es a lo que recurre para hacer? Viene y te recuerda tu pasado. Viene y te recuerda tus pecados. Hermanos, ciertamente el pecado deja una cicatriz, deja una marca que posiblemente va a estar allí el resto de la vida como una señal sobre tu cuerpo, como una marca sobre tu cuerpo. Pero cada vez que Satanás viene y quiere señalar nuestro pasado pecaminoso, indolente, nuestro pasado que realmente es una ofensa delante de Dios, nosotros tenemos que reconocer la grandeza, el esplendor, lo glorioso que es la doctrina de la justificación. Sí, pero el Señor me ha perdonado. Sí, pero el Señor cubrió. Sí, pero el Señor triunfó sobre este pecado. Lo tenemos que poner sobre la mesa claramente. Esta es la mayor bendición que los justificados tenemos delante de nosotros mismos. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de esta bendición, él introduce a Abraham. Abraham que es llamado por el Señor. Abraham que es llamado siendo un impío de Ur de los Caldeos. Y se le llama a salir de su casa, de su parentela, a la tierra que Dios le mostraría. Y nosotros vemos en Génesis 15 que Abraham creyó a Dios, Génesis 15:6, que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, se le acreditó como justicia. En otras palabras, fue justificado. ¿Cómo fue justificado? Bueno, Pablo lo ha dicho en los versos anteriores, logismos, usando esa expresión. Fue justificado porque se le acreditó algo que no era suyo. Fue justificado porque Dios quiso darle algo que no era inherente a Abraham, sino que era algo divino. Eso es la justificación. Se te da algo que tú no alcanzaste, se te da algo que tú no lograste, se te acredita el beneficio de la salvación sin que tú hubieses hecho nada absolutamente para ganarlo. Pero luego en Génesis 17, Abraham es circuncidado. Y de hecho es circuncidado a los 99 años. Imagínense eso, ¿no? La ley legisló unos cientos de años después que los niños al 8º día serían circuncidados, pero no fue el caso de Abraham. Abraham fue circuncidado a los 99 años. Así que cuando pones en perspectiva eso en una cronología de la vida de Abraham, la salvación por fe llegó 24 años antes que la circuncisión. O sea, el hecho de que Dios lo declaró justificado se da en el caso de Abraham en la suma o en los años
más largos que se pudieran dar 24, porque no tenemos una precisión exacta de cuándo fue circuncidado. Sabemos que a los 99 años fue circuncidado. Sabemos que Génesis 15 se está dando cuando él tiene 75 años. Así que Abraham fue justificado en algún momento entre los 75 y los 99 años, y ese dato no está exacto en Génesis. Entonces, si yo usara esa cronología, pudieran haber sido 24, 23, 22, 21, 20, algunos dicen 13, algunos dicen 14, realmente el dato no es exacto. Pero lo que sí es exacto es que fue primero justificado y después fue circuncidado. Entonces, ¿qué es lo que la circuncisión está haciendo en este pasaje de Génesis 17? La circuncisión fue una señal de lo que Abraham ya tenía anteriormente. Ya era justificado. Y como ya era justificado, la señal, en el caso de él, llegó después. Llegó después. La circuncisión no confirió justicia, porque ese don de gracia de Dios ya se le había sido dado muchos años antes. Muchos años antes. Él fue primero declarado justo y después recibe la señal de esa circuncisión. Escucha lo que un diccionario dice acerca de esto. Como señal, la circuncisión era evidencia de que pertenecías a Dios y creías en su promesa. Como señal. Era evidencia de pertenencia a Dios y que creías en su promesa. Como sello, le recordaba que Dios había dado la promesa y la cumpliría. La circuncisión no aumentó la salvación de Abraham, simplemente la confirmó. La circuncisión no aumentó la salvación de Abraham, simplemente la confirmó. Ahora yo quisiera regresar a lo que el profeta Jeremías nos muestra acerca de la circuncisión, porque aunque la circuncisión era un rito físico, era un ritual físico en la carne, realmente para los días de Jeremías, escucha lo que el profeta dice en el capítulo 4, versículo 3. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén: rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Así que lo que Jeremías está apuntando acerca de la circuncisión es la necesidad de limpieza, pero en el corazón. Yo pudiera ir a otra cita en Deuteronomio donde va a decir lo mismo. Necesitas purificar el corazón, y la circuncisión funcionó como eso, como una señal, como un sello. Funciona como la demostración externa de una obra interna. La obra interna era fe. La obra interna era creer a Dios. La obra externa era la circuncisión. La iglesia, el día de hoy, no practica la circuncisión como tal, como los israelitas lo practicaban. Puede practicarlo por otros motivos clínicos, pero no practicamos la circuncisión a saber como la ley de Moisés lo establece. La iglesia hoy tiene la ordenanza del bautismo de creyentes como el signo o el sello de una realidad interna que ya se posee. Pero observe que el bautismo cristiano sigue el mismo orden que Dios siguió con Abraham. Primero lo justifica,
después viene el sello, después viene el símbolo. ¿Qué pasa en la iglesia hoy en día? Primero necesitas ser justificado, primero necesitas ser salvo y después viene el símbolo, después viene el sello, que es el bautismo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama credo bautismo. Creemos en el bautismo de creyentes. Es decir, creemos que cuando una persona desciende a las aguas para ser bautizado, es una persona que previamente fue salvo. El bautismo en sí mismo no salva a nadie. Aunque hay muchos que nomás se pegaron una remojada. ¿Sí lo ven? O sea, no salva a nadie. Los justificados se identifican como una señal o como un símbolo a través del bautismo, pero primero fueron justificados. Entonces, eso es lo que el Nuevo Testamento define o nos define como credo bautistas, en el sentido de creemos en el bautismo de creyentes. No creemos en el bautismo de infantes, aunque respetamos a una porción del cristianismo que bautiza infantes y que se identifican como paidobautistas. Pero no creemos, honestamente, yo no creo que el Nuevo Testamento presenta claridad de que eso deba suceder así, porque cada vez que tú ves a alguien bautizándose o a los apóstoles hablando del bautismo, estás hablando de un creyente, de una persona que fue justificada y que está creyendo. Entonces, en un sentido racial, Abraham es padre de los judíos. En un sentido racial, Abraham es padre de los judíos porque él es considerado el gran patriarca, el primer patriarca, el patriarca que puso en conocimiento la promesa, que echó a volar las promesas de Dios para Israel como nación. En un sentido racial, Abraham es padre de la nación judía. En un sentido espiritual, Abraham es padre de los creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque es la primera persona en la que se define esa claridad de alguien siendo justificado por fe. Miren cómo Pablo da testimonio de ello en Gálatas 3:26. Gálatas 3:26, verso 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Observa entonces que todo creyente realmente es descendiente de Abraham y heredero de esa promesa por el simple hecho de identificarnos en el creer. La palabra clave allí es creyó Abraham. Creyó Abraham. Ahora, hermanos, vea el contexto del pasaje, porque lo que Pablo está diciendo en Gálatas es similar a lo que está diciendo en Romanos. Mediante la fe en Cristo Jesús, los que fueron bautizados en Cristo, los que fueron incrustados al cuerpo de Cristo, los que se han revestido del cuerpo de Cristo, los que se han revestido de Cristo, y luego hace lo mismo que está diciendo en Romanos. No hay judío ni griego. En Romanos está hablando de circuncisos o incircuncisos o de judíos y gentiles. No hay judío ni griego. O sea, no hay distinción étnica. Vean lo otro, no hay esclavo ni libre. Eso habla de una posición social. En un mundo diferente al nuestro, en el Imperio Romano, donde o eras amo o eras esclavo, eso funciona bien. Posiblemente no se escucha tan claro o tan obvio para nosotros, pero son posiciones sociales. No hay hombre ni mujer. Es decir, el evangelio está alcanzando a hombres y está alcanzando a mujeres porque todos son uno en Cristo Jesús. Ojo,
Ojo que el contexto aquí es la salvación. Este es un pasaje favorito para quienes creen en el ministerio de la mujer siendo pastora. Ellos usan este pasaje como para defender. Ahí está claro en la Biblia, no hay hombre ni mujer. Sí, pero no habla del ministerio pastoral. Habla de la salvación, nada más. O sea, Dios puede salvar hombres o Dios puede salvar mujeres. Pero este pasaje no está diciendo que una mujer puede ser pastora. El contexto no es el ministerio pastoral, el contexto es la salvación de un pecador. Entonces Pablo está diciendo o afirmando aquí en Gálatas lo que ya ha dicho en Romanos. Bueno, Gálatas en sí es el embrión de Romanos. Primero fue escrito Gálatas, después fue escrito Romanos. Cuando Pablo se refiere en Gálatas 6:16, no está en sus notas, pero lo pueden poner allí. Pablo se refiere en Gálatas 6:16 al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Cuando sigue hablando en la carta a los Gálatas de cómo Dios está salvando, de cómo está rescatando, Gálatas en el 6:16 utiliza la expresión el Israel de Dios. Y nosotros tenemos que entender, porque Pablo va preparando la mesa para Romanos 9:11. Nosotros debemos entender cuál es el Israel de Dios. Vuelvo a decir, lo he dicho en algún mensaje anterior, creo que cuando estaba introduciendo la carta. Hermanos, el Israel de Dios no es la iglesia. No es la iglesia. Eso no casa con la teología paulina o con lo que Pablo escribe. El Israel de Dios en Gálatas 6 simplemente se refiere a los judíos que están creyendo en el evangelio. El Israel de Dios en Gálatas 6:16 no es Israel como país o como grupo étnico. Cuando Pablo habla en Gálatas 6:16 de ese Israel de Dios, se está refiriendo a los nacidos de Israel, a los descendientes de Abraham por raza, que están creyendo en que Jesús es el Mesías y están abrazando el evangelio. Eso comienza a ser relevante para nosotros mientras nos vamos a aproximar a estos capítulos, porque vamos a entender realmente el mensaje que hay allí. Entonces, los creyentes son hijos de Abraham por la fe. Los creyentes somos hijos de Abraham por la fe, porque hemos creído en el mismo Dios que creyó Abraham, porque hemos creído en el mismo Dios que llamó a Abraham y que Abraham respondió en fe delante de él. Por lo tanto, nuestra posición correcta ante Dios es por gracia, solo a través de la fe. La caída de todas las distinciones externas ante la gracia de Dios, realmente no hay forma de levantarse y por ende la oferta universal del evangelio. Esto es la oferta universal que el evangelio hace a toda persona. Esto nos llama a no ser monocromáticos al momento de compartir el evangelio o al momento de plantar iglesias. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo pensar simplemente, se hizo muy común en la década de los 80, por ejemplo, que había iglesias en México que decían, nosotros vamos a ganar a la alta élite, vamos a ganar a los empresarios, vamos a ganar a los hombres de negocios, vamos a ganar a los emprendedores, nuestra iglesia va a ser así. Bueno, eso es ser monocromático. Es decir, el evangelio no es monocromático, está rescatando lo mismo al pobre que al rico, al sabio que al burro, al que quiere creer como al que no quiere creer. Yo le tengo que predicar el evangelio. No hay posibilidad alguna de que yo ponga estos límites al evangelio. No se los podemos poner, porque ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no tiene preferencia al momento de salvar almas. Es lo que está diciendo Romanos, es lo que está diciendo Gálatas. El evangelio es realmente un mensaje abierto para todo aquel que puede venir por la gracia de nuestro Señor. Entonces, Cristo muestra su deseo de construir una verdadera coalición entre su pueblo.
Pero lamentablemente es posible sofocar esa intención insistiendo en edificar iglesias locales que pretenden alcanzar un solo tipo de personas. ¿Cómo es una congregación local? ¿Cómo debe de ser una iglesia local? Debe de ser una iglesia donde cabe todos. Cabe el alto como cabe el chaparro. Cabe el que está a dieta como el que no se quiere poner a dieta. Cabe el que habla un idioma o medio lo habla como el que habla 4 o 5. ¿Lo ven? Caben todos. Ese es el reino de Dios. Entonces, Abraham es el punto de unión de todos los creyentes. Abraham es el punto de unión de todos los creyentes. Mientras la circuncisión divide, porque te dice si eres circunciso o incircunciso, vean cómo la fe nos une en Cristo. ¿Qué hace la fe? Nos une en Cristo. Así que yo debería preguntarme, tú deberías preguntarte ahora mismo, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Tu confianza está en un símbolo o tu confianza está en un Salvador? Si la respuesta es que tu confianza está en un Salvador, entonces no tienes problema para entender el primer punto. No somos justificados por la circuncisión, porque realmente nuestra confianza está puesta en el Salvador. Número 2, Pablo va a demostrar que tampoco somos justificados por guardar la ley. Eso pudiera parecer un tanto difícil para nosotros, porque entendemos que cuando no conocemos del Señor, ni siquiera sabíamos qué era la ley. Pero yo creo que tenemos un problema con interpretar o traducir eso. Cuando una persona nueva llega a la congregación y nosotros queremos exigirle que guarde la ley, hermano, espérate, no la guardas tú que tienes 40 años en Cristo. ¿Por qué la va a guardar alguien que va llegando a la iglesia y que no sabe nada? Espérate, no funciona así. No funciona así. Vean lo que dice Pablo. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley producirá ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Primero, Pablo presenta un argumento histórico introduciendo a Abraham. Ahora Pablo va a introducir un argumento lógico. Va a tomar esta lógica de la propia vida de Abraham para explicar la justificación sin la ley. Así que eso nos va a requerir regresar a Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, observe ese Abraham sin H y sin doble A, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay 3 garantías que Dios otorga al creyente Abraham. Están en estos versos. Primero, voy a hacer una gran nación de ti. Segundo, vas a heredar la tierra. Vas a heredar la tierra. Y tercero, vas a ser una bendición para todos los pueblos. Estas son las 3 grandes promesas que Dios hace a Abraham como creyente. Ahora yo quiero que usted piense en esa palabra promesa. Promesa.
La palabra promesa que Pablo está usando ahí en Romanos es evangelia, y esa palabra señala el tema principal de los siguientes versos. Se repite en el verso 13, en el verso 14, en el verso 16 y en el verso 20. ¿Cuál es esa promesa a la que Pablo se está refiriendo? Bueno, es la promesa que Abraham recibe, que claramente Abraham recibe. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es que el dominio de Adán ha pasado al creyente Abraham. Cuando Dios establece a Adán en el huerto del Edén, le dice: domina sobre la tierra, sojuzga la tierra, sé el vicerregente, como lo quieras llamar, señorea sobre la tierra. Esa misma promesa o esa misma palabra viene ahora a Abraham cuando le dicen: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Otra forma de entenderlo es que Abraham sería el heredero de todo el mundo. Y allí es donde podemos ver el alcance global de la promesa. Pero Abraham murió y esa promesa no se llevó a cabalidad en su vida. Entonces, Génesis 12, como Romanos 4, tiene que estar hablando de otro personaje. Aunque Abraham recibe la promesa, tiene que estar hablando de otro personaje que no es Abraham. ¿Quién es ese personaje? Cristo. Cristo es el heredero de esta promesa. Es el verdadero heredero de la promesa hecha a Abraham: haré de ti una gran nación, te voy a bendecir, todas las familias de la tierra van a ser benditas en tu nombre. Entonces, Cristo es el heredero de esta promesa. Cristo es la simiente de Abraham. Observen cómo a través de todo el Antiguo Testamento se habla de una simiente. De hecho, lo hace desde Génesis 3:15, cuando promete que la simiente de la mujer aplastará a la simiente de Satanás. Es una batalla cósmica. En todo el Antiguo Testamento tú puedes seguir la huella, libro tras libro, hablándote de esta simiente de la mujer que finalmente un día va a triunfar sobre la simiente de Satanás. Cristo es la simiente de Abraham. Y tercero, debemos reconocer aquí que Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero Israel. El verdadero Israel no es la iglesia, sigo apuntando ese tema. Cristo es el verdadero Israel. Esa es la única forma de explicar que la promesa de Génesis 12:3, cuando se introduce la palabra simiente, simiente sea singular y no plural. Es decir, la promesa apuntaba a una sola persona, no a una multitud de creyentes. Si la iglesia fuera el Israel de Dios, entonces desde Génesis 12 esa palabra hubiera sido plural, no singular. Pero está apuntando a una persona, está apuntando a Cristo. Vean Gálatas 3, 16, 17. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, dice Pablo, es decir, ¿qué? Cristo, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Wow, qué interesante, porque la ley no está anulando la promesa que Dios había hecho a Abraham 430 años antes, y Pablo está demostrando nuevamente que lo que la Biblia dice en Génesis 12, en Génesis 15 es una realidad. No es descendencias, es descendencia
y la descendencia o el personaje que apunta a todo esto es Cristo. Entonces, ¿qué hizo Abraham con todo esto? ¿Creyó? La palabra que se utiliza para creer mayormente en el Nuevo Testamento, o la palabra fe, es la palabra pistis, y regularmente es una palabra que tiene que ver con fidelidad o creer a Dios o ser fiel a Dios. Entonces la Biblia realmente nos habla de esos hombres que creyeron a Dios, que fueron fieles a Dios, como Hebreos 11 testifica, y muchos de ellos jamás recibieron la promesa que se les había prometido. Hay que reconocer que en nuestros días se habla mucho de fe, pero tristemente no hemos comprendido la fe a cabalidad. Y lo que yo quiero destacar de Abraham en este pasaje, porque Pablo así lo presenta, no estoy haciendo mucho con el pasaje, simplemente estoy poniendo el pasaje en la mesa, es que la fe es una actitud. La fe es una actitud. Fe aquí es la disposición a recibir algo que Dios ha querido darte. ¿Qué ha querido darte Dios? Justificación. ¿Qué hace el creyente? Lo recibe. ¿Cuál es la actitud? Recibo que el Señor me ha querido justificar. ¿Lo merezco? No, pero lo recibo. No soy de estos que están batallando con Dios diciendo, es que si Dios supiera todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he pecado, si Dios supiera todo lo que yo hice a escondidas. Mi hermano, cuando Dios nos quiso justificar, Él tenía los ojos abiertos, no estaba así. No, los tenía abiertos. Sabe a quién está justificando. Sabe todo de ti. Yo no sé si eso te da gusto o te asusta. Sabe todo de ti. El que está a tu lado o que está detrás de ti, aunque venga contigo en el mismo carro, no lo sabe todo. Ay, Señor, van a decir algunos. No lo sabes todo. De repente, cuando hay alguna crisis económica en una familia y que el dinero se acabó y hay una necesidad económica, voy a pensar así, no porque tenga que suceder así, pero voy a pensar que de repente la señora entra al closet, tarda como 5 minutos en salir y cuando regresa con 2,000 pesos y dice, pues aquí está, tenía esto escondido. Y el primer sorprendido es el esposo, ¿no? ¿Cómo los lograste? ¿Cómo los lograste? Bueno, Dios lo sabe todo en nosotros. Sabe lo que escondemos, sabe lo que no escondemos, sabe lo que tiramos en la basura, sabe lo que tenemos en nuestra computadora archivado. En el archivo más secreto que tú puedas saber de los secretos, Dios lo sabe todo. Y a pesar de ello, quiso justificarnos. Fe es esa actitud de decir, Señor, recibo lo que has querido darme. Fe no es algo místico. Fe no es algo místico. Ya hemos mencionado con anterioridad, pero fe es tener brazos y manos abiertas para recibir lo que Dios quiera darme. Eso es fe. Manos, brazos abiertos para recibir lo que Dios quiere darme. En el contexto de Pablo, aquí en Romanos 4, la fe es una respuesta a la gran obra de Dios en Cristo por nosotros. ¿Te quiso justificar? ¿Cuál es la respuesta de un creyente? Creer que me quiso justificar. Aunque mi apellido Ramírez o aunque mi apellido González, quiso justificarme. Es increíble, ¿no lo crees? La fe te dice, cree. La ley te dice, haz. Y ese es el conflicto de todo cristiano. Vivimos entre el hacer y la fe. La ley me dice haz. La fe me dice cree. Esa es la lucha de todos nosotros. Una lucha entre la fe y la ley. Pero realmente la demanda de Dios es cree. Disfruta lo que el Señor te ha dado.
Hermanos, cuando nosotros lidiamos con el tema pecado en nuestra vida interna, nosotros tenemos que recordarnos una y otra vez que Dios nos amó, que Dios nos justificó y que por esa razón vale la pena luchar cuando estamos caminando hacia nuestra santificación como creyentes, como Abraham nos modela. Escuchen aquí a Douglas Moo en lo que él dice: Dios nos acepta no por lo que podemos hacer, sino por lo que nos hemos humillado delante de Él y hemos recibido el don de salvación que se nos extiende, fe. Cuando estás siendo lastimado en tu mente, cuando estás siendo castigado por tus recuerdos, cuando el pecado nuevamente está queriendo dictar tu agenda o dictar órdenes, tú necesitas recordarte: he recibido el don de salvación que se me ha extendido por amor y no porque hice algo para recibirlo. Eso es justificación. Ahora, a Abraham se le promete una tierra física, lo que comúnmente en el Antiguo Testamento se conoce como Canaán o como la tierra prometida. Bueno, Abraham no entró a la tierra prometida. Abraham pasó por la tierra prometida, vivió en la tierra prometida, siendo un peregrino, siendo un extranjero, pero nunca la poseyó como la tierra de posesión. Moisés, al que se le dijo: vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, el pobre Moisés ahí anduvo 40 años dándole vueltas y vueltas y vueltas. En la casa tenemos un dicho: cuando alguien está dando vueltas y más vueltas, decimos: estos andan como el pueblo de Israel, ¿no? Dándole vueltas al punto, ¿no? Moisés así anduvo. Y cuando Dios decide que Moisés no entra, le dice: mira, Moisés, te voy a dar chance, súbete al monte fulano de tal y desde allí vas a contemplar la tierra prometida. Tampoco poseyó la tierra. Fue Josué a quien Dios le dé el liderazgo, y cuando Dios le dé el liderazgo de poder entrar a la tierra prometida, bueno, Josué a lo mejor no estaba apuntado para esa tarea, pero Dios le permitió poseer una gran fracción de la tierra prometida. Ahora, ¿cómo traducimos esa tierra prometida nosotros como creyentes de Abraham? Bueno, claramente no vamos a entrar a la tierra de Canaán físicamente, pero nuestro Señor ya ha heredado todo el mundo. Y Él está reclamando al mundo como suyo y a los pueblos como suyos, y lo hace por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo es que el creyente entra a reinar con Cristo sobre el mundo que Él está reclamando? Lo hacemos a través de la predicación del Evangelio. Cuando proclamamos, cuando hablamos, abrimos nuestra boca para proclamar el Evangelio, cuando oramos por las naciones y por misiones mundiales, cuando nos involucramos en la plantación de iglesias o en el apoyo a otras personas que están llevando adelante el reino de Dios en otros lugares geográficos, es la forma como estamos heredando la tierra. Y nuevamente Pablo dice: estamos recibiendo esta promesa totalmente aparte de la ley. O sea, no tiene nada que ver con la ley, si usted lo ve hasta aquí. Entonces, es por el último vástago de Abraham que los creyentes heredamos la tierra. Cristo es el último vástago de Abraham. Por medio de él, el creyente tiene promesas de heredar la tierra. Jesús mismo lo dice en el mensaje de las bienaventuranzas, en Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Los israelitas heredaron la tierra prometida al entrar a ella. Pero esa tierra prometida que los israelitas conquistaron a través del liderazgo de Josué es tan solo un tipo de la nueva creación. Cielos nuevos, tierra nueva. Y yo simplemente quiero decirle que siempre el cumplimiento de esas promesas enmarcadas en el Antiguo Testamento
excede a los que los judíos poseyeron. El Canaán físico, el Canaán o la tierra prometida que Josué y los israelitas conquistaron, no tiene comparación cuando pensamos en la nueva creación de Dios. Ahora este pasaje nos introduce también y nos permite ver el aspecto negativo de este argumento. Vean esa expresión cuando dice Pablo, vana resulta la fe y anulada la promesa. La palabra anulada ahí es la palabra catargeo, que simplemente habla de algo que es invalidado o que no tiene valor. Entonces Pablo dice, vana resulta la fe e invalidada, anulada, sin valor la promesa. Esto dando a entender que el nuevo pacto quedaría anulado por la ley de Moisés si en verdad la ley fuera el camino a la salvación. Pero la ley no es el camino a la salvación, por lo tanto la promesa no puede ser anulada. ¿Se acuerdan que al principio dije que lo que Pablo está haciendo es comparar el pacto en Abraham versus el pacto en Moisés? Y hemos dicho que el pacto en Abraham es más grande. Aquí es la razón. Esta es la razón. El nuevo pacto quedaría anulado por la ley de Moisés si en verdad la ley fuera el camino a la salvación, pero no lo es. Así que en consecuencia, la ley hace a las personas más responsables ante Dios de lo que eran sin ley. Observa que los judíos, cuando Pablo está compartiendo el evangelio con ellos, hemos dicho que ya tiene unos 25 años predicándole el evangelio a los judíos. Ya sabe las preguntas que le van a hacer. Ya lo sabe. Los judíos se están manteniendo firmes a la ley. Y al mantenerse firmes a la ley, ellos están pecando con exclusivismo y legalismo. Porque ellos están manteniendo el reino de Dios exclusivo para los descendientes étnicos de Abraham. Cuando Pablo está diciendo la verdadera descendencia de Abraham es por fe, no por etnia. Ellos se están manteniendo fieles al aspecto legal de la ley sin entender la promesa que había antes de la ley. Entonces el argumento de forma negativa que Pablo está presentando aquí es, si la justicia pudiera obtenerse por la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Para qué necesitas que Cristo haya venido a morir por ti si la justificación puede venir a ti por la ley? Observan cómo es que Pablo está razonando y hay un sentido de por qué una y otra vez volver a lo que ya ha dicho. Vean el verso 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, hay que reconocer el argumento completo de Pablo en los Romanos, y es que el argumento completo de Pablo en esta carta es que la ley deja al descubierto nuestro pecado. Él no está diciendo que la ley es mala, pero está poniendo a la ley en la proporción adecuada. La ley deja al descubierto nuestro pecado. La ley es como un espejo que revela lo pecaminoso que yo soy. ¿Qué es el pecado? Bueno, hermanos que nos han antecedido en la fe, han afirmado que el pecado es cualquier falta o conformidad o transgresión a la ley de Dios. Es una infracción a la ley de Dios. Mira, no hay nada injusto, no hay nada irracional en un Dios que impone normas y obligaciones a sus criaturas. No lo hay. Así que cuando pecamos, lo hacemos frente a este Dios. Cuando pecamos, lamentablemente violentamos
esta relación que Dios ha querido tener con nosotros. Una relación que se vuelve una relación ética. Dios ordena, sus discípulos obedecen. Dios da mandatos, nosotros nos sometemos a esos mandatos de parte de Dios. Así que la ley convierte el pecado en una transgresión. Cuando una persona que conoce la ley viola esa ley, entonces está haciendo una transgresión. ¿Qué es una transgresión en este pasaje? Es una infracción consciente. Conscientemente yo estoy decidiendo violentar un principio de Dios sobre mi vida. Observa el argumento de Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. ¿Para qué? Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Por la fe. Entonces quisiera animarte, hermano. Es imposible que el ser humano guarde a perfección la ley. ¿Quién guardó a cabalidad la ley? Solo Cristo, la simiente de Abraham, el verdadero Israel, solo Él. Pero también debemos reconocer que si no hubiera ley, entonces no habría transgresión. Si no hubiera ley, no habría transgresión. ¿Cómo seguimos al Señor como personas justificadas? Como gente que ha sido justificada, ¿cómo seguimos al Señor? Bueno, debemos seguirlo sinceramente, aunque no sea perfectamente. Pero nuestra sinceridad debe de ser clara ante el Dios que nos justificó. Esta sinceridad nos va a llevar a reconciliarnos con Él cuantas veces nuestra comunión se ve quebrada o fracturada con Él porque violentamos la ley o porque cometimos aquí lo que Pablo está diciendo, una transgresión. Entonces lo que Pablo está demostrando, y lo va a hacer en los próximos 2 versos, es que cuando la ley te condena, la gracia nos habilita. Cuando la ley te condena, la gracia nos habilita. Y yo creo que estos son los equilibrios que la fe cristiana tiene y que otras formas de expresar conocimiento de Dios o fe en Dios o ser religioso o ser espiritual, como lo queramos llamar, no lo contiene. Aquí hay un equilibrio increíble entre la ley y la gracia. ¿Dónde podemos tomar un ejemplo claro de eso? En la crianza de los hijos. En la crianza de los hijos se requiere ley y gracia. Gracia y ley. Ley y gracia. Gracia y ley. Quítale a esa ecuación una sola y tendrás un caos en el hogar. Si solo tienes ley, tendrás un caos en el hogar. Si solo tienes gracia, estás frito. Ley y gracia. Se hace esto, se come a tal hora, se come el caldo con todas las verduras. Ley. No, yo sé que eso ya no existe. Ley. La cazuela lleva calabaza, lleva zanahoria, lleva papa, lleva ejotes, lleva garbanzo. Todo el garbanzo que no quieras lo puedo recibir yo. ¿Se come todo? No se come. Ley, te lo comes. No me lo como. El plato queda servido. No hay más comida para ti. No voy a dar el nombre, pero yo tengo una hija que su plato de cazuela quedó servido 24 horas. 24 horas después vino y lo comió. Ley. Ahora come cazuela. Ley.
Gracia sería decirte, ok, ya pasaron las 24 horas, te queremos mucho, te amamos. La forma por la que la ley tiene que venir es que necesitas tomar esto en serio. Ley y gracia. Gracia sin ley o ley sin gracia va a producir un caos. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí en este pasaje es demostrar que la ley realmente es necesaria, pero entonces te muestra el camino de la gracia, versos 15 y 16, para demostrar que la fe verdadera, que la fe que justifica, que la fe que regenera a los pecadores, solo puede venir por la gracia de Dios. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre para todos nosotros. Y luego Pablo acude a esta frase que ya hemos escuchado de él en los últimos capítulos. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si lo fueran. Primero, Pablo da el argumento negativo, ahora da el argumento positivo de esta fe. Entonces, mi hermano, la promesa pertenece única y exclusivamente al ámbito de la fe y de la gracia. ¿Por qué es que eres salvo? Por fe y por gracia. El mensaje de la justificación te da seguridad. Te da una seguridad inquebrantable de que has sido salvo. Estaba desayunando esta mañana y tenía algunos himnos antiguos escuchando. Bajó mi esposa y empezábamos a tararear un himno. Y cuando el himno dice una frase, le digo a mi esposa, el autor de este himno dudaba de la seguridad de la salvación. Escucha lo que está diciendo. El himno está hermoso, pero el himno revela su teología. Dudaba de la seguridad de la salvación. Hermanos, en este mensaje no hay duda. ¿Por qué yo sé que voy a ir al cielo? Por dos cosas, por gracia y por fe. Y las dos son regalos de Dios. No son inherentes a mí. Hermanos, necesitamos asesinar al católico romano que vive dentro de nosotros. Cuando alguien te pregunta, ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? No es momento para sacar tus buenas obras y decir, pues si hago esto voy a ir al cielo. No. La seguridad de una persona justificada dice eso. Sé que voy a ir al cielo por gracia y por fe. No hay más razones por las cuales ir al cielo. Solo por gracia, solo por fe, como Pablo está diciendo aquí del creyente Abraham. Al pertenecer a fe y a gracia, significa que yo no me puedo jactar de mi salvación. ¿Cómo comienza el capítulo 4? Comienza hablando de la jactancia que los judíos sentían. Entonces, no hay manera de la cual una persona que ha recibido fe y gracia pueda jactarse. Lo otro que ese mensaje de fe y de gracia me está hablando es que todo ser humano puede tenerlo. Es la oferta universal del evangelio. En esta misericordia Dios nos otorga salvación por gracia. Esta es la gracia que da y que toma. Porque Dios nos da, sí, pero nosotros a través de la fe tomamos y poseemos lo que Dios nos está dando. Así que esa fe nos lleva a pertenecer a un grupo. A un grupo. La iglesia realmente es la comunidad de los que son justificados. Hay un himno muy antiguo que tiene este pequeño verso.
haz esto y vive, exige la ley, pero no me da pies ni manos. Mejor dicho, la gracia trae, me invita a volar, pero me da alas. La ley no te da alas. La ley te exige. Entonces somos la comunidad de los justificados, de los que hemos sido llamados a la salvación, no porque hicimos algo o porque hay algo inherente en nosotros. Y termina el verso 17 de una manera magistral. Dice Pablo, como está escrito. ¿Y qué está escrito? Pablo pasa a declarar hacer una doble confesión del carácter de Dios. Número 1, Pablo dice, Él da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. ¿Cuál es el contexto en el que Pablo está hablando? El contexto es Abraham. ¿Cuál momento de la vida de Abraham es que él tiene para decir que él da vida a los muertos? Bueno, vamos a pensar en 2 momentos. Cuando Abraham es requerido en Génesis 22 para subir a una montaña e ir a adorar, el Señor le dice, tráeme a Isaac y preséntalo como el sacrificio. Nosotros sabemos que la historia termina con que Abraham realmente tenía el cuchillo en su mano para asesinar a Isaac delante del sacrificio presentado a Dios, pero Dios lo detuvo. Nunca llegó a matarlo. Pero ¿cuál era la fe de Abraham? ¿Cuál era la fe de Abraham? Dios me lo va a retornar en vida. En otras palabras, este hombre creía en la resurrección cuando la resurrección no existió en las Escrituras. Y todavía somos medios torpes o medios tontos como para decir, ¿y cómo eran salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Por fe. ¿Quién le dijo a Abraham que es posible resucitar a un muerto? ¿Quién le dijo? ¿Qué historia tenía Abraham? Lázaro no ha sido resucitado, Jesús no ha sido resucitado, los tiempos de Elías y de Eliseo todavía no están donde hay resurrección de muertos. Pero escucha lo que dice la palabra inspirada por Hebreos 11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. ¿Quién lo había prometido? Dios, no era Abraham. Por lo cual también nació de uno y casi muerto con respecto a esto. Una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está por la orilla del mar. Él da vida a los muertos. Hermanos, échale pluma. Échale pluma a la edad de Sara cuando concibe a Isaac. Échale pluma a la edad de Abraham cuando conciben a Isaac como matrimonio. No había posibilidad para ellos. La matriz de Sara estaba muerta. Pero entonces la fe de Abraham es Dios da vida. Y Pablo toma prestada esa expresión. La segunda expresión dice lo mismo, pero lo dice de una manera diferente. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pablo en los versos siguientes, versos 24 y 25, que vamos a considerar la semana que viene, Pablo habla también de la resurrección de Cristo, afirmando este modelo de que Dios tiene poder para dar vida. Dios cumple su promesa y resucita a su Hijo al tercer día de haber muerto en el Calvario. Nuevamente, Dios llama las cosas que no son como si fueran. El mejor contexto de esta declaración es la matriz de Sara, la cual clínicamente había muerto a la hora que Dios decide enviar al heredero de esta promesa, Isaac. La palabra llama es una palabra muy interesante en griego, kaleo. Y kaleo denota la actividad creativa de Dios. En otras palabras, Dios tiene la capacidad divina de crear de la nada. ¿Dónde lo vemos? Génesis 1. Sea la luz. No había nada.
sean las estrellas, sea la luna, sean los animales, sea el agua, sea la vegetación, sea el hombre. No había nada. Dios creando de la nada. Caleo. Isaías 48:13, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamó, comparecen juntos. ¿Ven ahí el poder creativo de Dios? Cuando los llamó. En el caso específico de Abraham, de Sara y de Isaac, llamó a Isaac cuando lo prometió como si ya existiera. ¿Quién hace eso? Dios. Cada vez que el hombre hace eso, falla. Cada vez que el hombre hace eso, falla. Pero cada vez que Dios está haciendo eso en las Escrituras, la palabra se cumple. El hijo de la promesa era real en el pensamiento y en el propósito de Dios, aún antes de ser engendrado. Déjame leer una cita de Spurgeon acerca de este verso y terminamos. La fe del patriarca se cimentó en el poder de Dios para resucitar a los muertos y halló en esa verdad incuestionable un fundamento para la más firme confianza. La verdad del poder de Dios para resucitar a los muertos afrontó todas las dificultades de la posición de Abraham. Argumentó, ¿y si mi cuerpo está muerto? Dios puede vivificarlo. ¿Y si mi esposa en este asunto es como si estuviera muerta? Por el poder de Dios ella puede recibir fuerza. ¿Y si mi hijo al crecer muere en un altar? El que me hizo la promesa puede resucitarlo de entre los muertos, porque lo que ha prometido es poderoso para cumplirlo. Así que la fe de Abraham fue un clavo clavado en un lugar seguro, es decir, inamovible. Inamovible. ¿Cómo es la justificación para nosotros? Inamovible. De esa manera podemos observar el carácter de Dios y esta es otra manera como Pablo se refiere a la justificación. Dios da vida a los muertos. Dios llama lo que no es como si ya estuviera hecho. Entonces, los justos serán conformados a la imagen de Dios. Solo Dios puede prever el curso de la historia. Esto incluía cuando Dios le dio la promesa a Abraham. No es que Dios le atinó con Cristo. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, es que él puede prever la historia y eso incluía la venida de su Hijo amado. Su obra era consumada y su mandato de evangelizar a todas las naciones estaba demarcado desde la promesa de Génesis 12:3. Así que vamos a terminar pensando en dos cosas. El pacto con Abraham contiene la esperanza de restauración de Israel y conversión de los gentiles. ¿En qué sentido Israel sería restaurado? En que aquellos judíos que pusieran su fe en el Mesías iban a recibir esta promesa de la misma manera que los gentiles conversos iban a recibir esta promesa. Cristo el heredero. Cristo la simiente de Abraham. Así que mientras el pacto de Moisés es legalista y exclusivista, en Abraham somos incluidos como el pueblo justificado por nuestro Señor. Y finalmente el poder de la justificación radica en la gracia soberana. Vean cómo Pablo al final termina hablando de esa gracia soberana.
Dios da vida. Dios llama lo que no es como si ya fuera. Hermanos, realmente Abraham no tenía nada cuando Dios lo llamó, excepto su fe. ¿Qué tienes tú? Esta fe se contenta con la simple palabra de Dios. Abraham pudo caminar en obediencia a la promesa de Dios y estuvo contento con la simple palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿podrías caminar de esa manera el tiempo que Dios te deje peregrinando en esta tierra? Créelo. La palabra de Dios únicamente tiene poder para salvar pecadores y para santificar a los justificados. No lo dudes. No lo dudes. Solo el poder de la palabra puede salvar a un pecador, puede convencerlo de maldad, de pecado, de juicio. Y solo la palabra de Dios puede santificar a un justificado. Así que yo creo que el llamado claro en este pasaje que Pablo nos hace es: sigue con fe al Dios de Abraham. Sigue con fe al Dios de Abraham. E imita la fe y la obediencia del Padre de todos los creyentes. Esta no es la historia de Abraham. Esta es la historia del Dios de Abraham, que quiso darle una promesa solo por gracia, solo por medio de la fe. Y esa promesa apuntaba a Cristo, la verdadera simiente de Abraham, el verdadero heredero de esta promesa, el verdadero Israel, el último vástago de Abraham. Y por medio de él, tú y yo hemos sido justificados, hemos sido salvados y estamos siendo santificados. Créelo día a día. Créelo día a día y levántate y mantente en esa justificación, dando siempre el honor y la gloria a Dios por su salvación. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde porque podemos acudir a ti, porque podemos venir delante de ti sabedores de que no es por circuncisión, de que no es por la ley que podemos ser salvos, solo es por gracia, solo es por fe. Este regalo de la justificación, este regalo de la salvación está servido para nosotros, sí, pero tenemos que extender los brazos, extender las manos y recibirlo como lo que es, como un regalo de Dios, como una dádiva de Dios para nuestras vidas. Así que yo ruego esta mañana, esta tarde, que podamos asirnos, que podamos tomarnos de tus manos, que podamos tener una fe inquebrantable, Señor, porque la seguridad de nuestra justificación no está en nosotros mismos, sino que está en ti. Tú nos llamaste, tú tuviste misericordia, tú tuviste gracia de nosotros y aún o a pesar de ello, la respuesta aún era necesaria: fe, fe. Aunque en esta fe no hay nada meritorio, porque es un regalo y una dádiva de Dios, pero se requiere fe, Señor. Así que te damos gracias en esta tarde. Una vez más queremos darte gracias porque tuviste a bien justificarnos. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo para tu gloria y todo para tu honra. En tu nombre oramos, Señor. Amén.